Que se va corriendo. ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Hola, Hola, buenos buenos días. días. Hola. Regresamos a seguir platicando de cine. Ahora toca el turno a otra de las películas de culto, Mad Max 1 y 2. Empecemos con el orden de aparición. Jacobo, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, ahorita un poco antes de entrar estábamos medio comentando de estas películas. Yo le decía a Edgar que yo recuerdo más la 2 que la uno. Siento que la 2 era la que más pasaban en la tele. No sé ustedes si tienen algún recuerdo diferente. La uno sí la he visto, obviamente, pero menos que la 2, que es la que más así recuerdo que era la que pasaban más en la tele. La uno recuerdo precisamente que cuando la veía, o sea, se veía una película de muy bajo presupuesto, sí, prácticamente serie B. Estaba checando el año, es del 79. Esto es cuando todavía se hacían películas así de estas que les llaman de Grindhouse, ¿no? De hecho, mucho del homenaje que se hace, por ejemplo, ya después en Death Proof es un homenaje de Tarantino a estas películas de Mad Max, donde de toda la acción es en la carretera. Yo creo que lo más interesante para mí de Mad Max, primero creo que es una serie que fue ascendiendo muy bien. En otras ocasiones hemos hablado de que hay lamentables secuelas que se han hecho recientemente y este no es el caso, en especial sobre todo la última. Tal vez la 3 es la que menos gusta, pero ahí ya estamos hablando de territorios extraños, porque fíjense que a mí sí, la 3, a pesar de que tiene así como que menos recepción, pero bueno, volviendo a la uno, el punto es que siento que es una película que en la temática es muy interesante porque se ubica, a diferencia del resto de las películas de Mad Max, esta se ubica como que en el preapocalipsis, ¿no? O sea, está así a punto de... O sea, yo siento que en las otras películas de Mad Max, en las que vienen, se ve la absoluta anarquía y el desastre total. Aquí todavía hay una idea de Estado, ¿no? Y eso lo menciono porque precisamente en esta película, Mad Max, Max Rokstansky, no me acuerdo el nombre porque es súper australiana también la película, es la otra cosa que tiene, es policía, ¿sí? Entonces siento que esta película todavía se ubica en un momento, y eso es lo interesante tal vez de las películas de Mad Max en ese orden, donde todavía no hay un absoluto falta de control y orden. Él todavía representa al Estado, pero bueno, precisamente mucho de lo que se ve aquí es el punto donde ya está a quiebre. Vemos la falta de gasolina, la falta de recursos, bandas que precisamente son las que controlan los caminos, y pues tenemos este personaje que es Mel Gibson, con lo cual va a saltar a la fama, que va a ser pues el mejor de su corporación, que tiene una familia, que cuando ve que todas estas cosas ya no puede con ella, se va a ir al campo, y bueno, ya ahorita ustedes supongo estarán comentando lo demás, pero pues ahí es donde nace la tragedia, ¿no? De toda esta lucha de bandas y de pandillas en las calles, en las carreteras, mejor dicho, donde pues por el hecho de perder a su familia es que se lanza la venganza y ahí es donde nace este personaje, ¿no? Insisto, es una película que para aquellos que la van a ver, ténganle paciencia porque de repente es algo, por lo mismo es algo distinto al ritmo de películas contemporáneas, pero sí vale mucho la pena la primera porque sí te introduce a lo que ya después es toda una serie de películas muy interesantes, y esta como introducción y la forma precisamente en que manejan esta visión del futuro, que creo que ese también va a ser el legado, ¿no? De Mad Max. Yo siento que sobre todo la 2 es la que más va a dejar a lo mejor una, una influencia mayor en el cine, pero aquí alcanzamos a ver los orígenes de esa idea, ¿no? De la idea de vivir en un mundo posapocalíptico. Y esto lo menciono porque por lo general las películas de ese momento más bien hablaban del preapocalipsis, y todavía incluso esta se podría analizar desde ese punto de vista. Bien. Pero ahí le dejo. Gracias, gracias, Jacobo. Sigamos, José Luis. Hola, ¿cómo están? Pues fíjense que a mí en particular, yo reconozco lo que señala Jacobo de que la 2, por ejemplo, tiene muy buena manufactura, no decepciona a la uno, pero a mí en lo particular me gusta más la uno. Me divierto menos, sí, pero le encuentro más significado, le encuentro más autenticidad. Y me gusta cómo termina el personaje. En la 2 ya es el bonachón. Y eso a mí termina por fastidiarme tarde o temprano. En la uno el tipo realmente se desquicia y eso es lo que es interesante para mí.
Em, Me agrada esa cuestión de lo preapocalíptico. Yo no había pensado originalmente en la situación de que se les acabó la gasolina. Hasta la 2 lo explican, pero en la uno todavía no tengo esa percepción. Más bien veo que son algo así como guachicoleros los tipos, ¿no? Y que el problema es descomposición social y poco apoyo del Estado. Una cosa que me agrada mucho quizás sea parte del tono de las películas australianas, o en particular quizá esta, es que los compañeros de Max se ven malditos, se ven malditos. Tú los ves y yo no confiaría mucho en esos policías. Sinceramente, también están medio desquiciados, pero al menos cumplen su papel, ¿no? Y aquí el detalle con Max él es que estaba a punto de no cumplir con su papel. Él era el que tenía mejor apariencia física en este sentido de lo estético, pero era el que estaba a punto de romperse. Y me gusta la idea de que se rompe. Y me hubiera gustado verlo en las siguientes, así de roto o peor, ¿no? De tal manera que fuera, para mí, que fuera el malo que termina haciendo cosas buenas a su pesar, ¿no? En el sentido no de que se proponga ayudarle a alguien, sino de que viene y friega a todos al grado de que termina fregando a los más malos en lugar de fregar a los que estaban siendo víctimas. No sé, un giro de ese tipo me hubiera gustado. Lo que me gusta de la 2 tiene que ver con otras cosas, pero esta uno tiene eso en particular. De alguna manera, bueno, todavía no son tan gráficos con las cuestiones ahí, porque hay poco presupuesto, pero me parece que está bien logrado lo que pretenden, ¿no? Advertir a la sociedad. Ahí Jacobo nos dirá, o quizá ustedes sepan muchísimo más que yo en ese aspecto de lo histórico, pero venían prácticamente cerrando una etapa muy interesante en cuestión del petróleo, de la producción del petróleo y lo que se veía venir por los analistas, ¿no? De que iba a empezar a escasear y iba a haber una bronca tremenda. Pero bueno, esto ya lo dejamos si quieren para otra ocasión. Yo me quedo con que me gusta más la uno. La vi de grande, ya no la vi de niño. La Max 2 y 3 sí las vi de chiquillo, pero la 1 la vi ya de grande y yo creo que por eso la aprecio más por su originalidad y por el mensaje que tiene. Gracias, José Luis. Emanuel, perdón, Emanuel, buenos días. Tal. Bueno, pues sí, de esa clase de películas que conocimos gracias a la programación de Canal 5, de cuando todavía tenían buenas ideas. Creo que alguna vez comentábamos cuando platicábamos las películas de Sergio Leone que todavía nos aventábamos esas trilogías, ¿no? Bastante interesantes como las de El Dólar, por ejemplo. En este caso, pues en alguna ocasión seguramente pasaron las 3 películas de Phil en Mad Max por Canal 5. Y no sé qué piensen ustedes, pero si no fuera por Mad Max Fury Road, creo que sería una franquicia, no digo que desconocida, pero no tan reconocible como algunas otras, ¿no? Como Volver al Futuro, como Star Wars, o como algunas otras que ya tenemos bastante frescas en la memoria a estas alturas. Y pues sí, en la siguiente vuelta ya hablaremos de Mad Max 2, una de mis películas favoritas. Pero por lo pronto, pues quería comentarles eso, que me parece curioso cómo es que no era una franquicia tan reconocible. Algo tuvo la uno como para que haya tenido esa importancia, ¿no? Y posiblemente haya sido opacada por todo lo que vimos en esa 2 y en esas persecuciones frenéticas. Y en la 3 también, pero ya con ese tinte más hollywoodense. Ahí sí que, pues la verdad, yo creo que es de mis menos favoritos la 3 por esa visión de los niños que ya me parece un tanto más ñoña, como recientemente decía José Luis, ¿no? Mad Max ya bastante blandito y que ya parece que ha perdido bastante de su locura o de su enojo. Pero volviendo a la 1, algo que me llama la atención es con respecto a cómo el Estado poco a poco está siendo insuficiente para controlar a estos jóvenes pandilleros descontrolados. Creo que por eso la policía tiene que empezar a tener este cariz un tanto duro. Y Mad Max al principio como que nos parece una persona que simple y sencillamente hace su trabajo de forma eficiente, de forma un tanto dura, pero hace su trabajo. Ya vamos viendo a lo largo del metraje cómo es que va perdiendo la cordura o cómo es que lo va dominando el enojo por lo que le pasa a su amigo, por lo que le pasa a su familia. Y por eso al final como que estamos viendo el inicio de otra parte de la historia de su vida. No quiero decir que una parte distinta de su personalidad, sino que algo que más bien fue surgiendo.
por eso mismo, fíjense que durante mucho tiempo me sentía muy sonso por pensar que Mad Max era en cierta forma un western, pero ya vi que uno que otro crítico sí le da ese calificativo, ese adjetivo, pues, en el sentido de que es un sujeto más o menos tranquilo que, dadas las circunstancias, va tomando decisiones distintas y finalmente el camino de la tragedia. Cómo es que a pesar de que pudiera tener ciertos ideales o que pudiera tener cierta forma de hacer las cosas, pues finalmente las circunstancias lo van empujando a que se comporte de una manera distinta. Y por eso yo creo que a pesar de lo sencillo del presupuesto y demás, como que la película funciona, porque vemos esa parte humana en el personaje. Un tipo que sufre por su amigo, un tipo que sufre por su familia y que a fin de cuentas cuando hay algo que ya no puede controlar y que finalmente también ya no va a ser que su vida sea la misma, es cuando empieza este descontrol. Algo le vieron seguramente a la película de George Miller, que obviamente a nuestros ojos podemos verla bastante sencilla, pero pues creo que por el espíritu de la época, vamos a decirlo, era también comprensible que la película, a pesar de ser algo lenta, pues tuviera sus seguidores y tuviera la repercusión que tuvo finalmente después. Muy bien, gracias, Emanuel. Pues sí, sí es algo lenta porque pues se va construyendo poco a poco el personaje, pero la acción es muy frenética. O sea, en la segunda película, ves que le adelantan van a 50 kilómetros por hora o 30 kilómetros por hora y le van adelantando la cinta para que se vea que vayan rápido. Pero en la 1 no, en la 1 van a 200 kilómetros por hora, no adelantan la cinta. Esas escenas se ven bien frenéticas, al principio, en medio y al final. Y luego aparte, bueno, lo que comentabas tú, Emanuel, de que es un western, para mí también sí es un western, más que nada por cómo llegan al pueblito, la banda de motociclistas. Parece de Wild Bunch, de Marlon Brando, pero también parecen películas de western donde llegan al pueblo a hacer las maldades, la banda. Eh, y bueno, y a mí sí, yo sí, igual que José Luis, prefiero la primera por los mismos temas. Sí la vi de niño, lo cual me hizo grandes traumas por la escena de la violación de la pareja, de los dos, y por la escena final de asesinato de la esposa y del hijo de Max. Y eso siempre pues, me hizo pensar que es una película de horror, más que una película de acción y aventura, que esa sería la 2. Porque para mí es como Tiburón, porque está el tema de que el miedo al otro, el miedo al salvaje, el miedo al que no está civilizado, muy al estilo de las películas gringas, de libras, y pues ya lo que después se convierte en Halloween y Jason. Pero bueno, pues platicando rápidamente de la película, del origen de la película, pues hay que recordar que hubo una crisis de petróleo en los 70s y le tocó a Australia. A nosotros no nos tocó tan fuerte, de hecho fue al revés, pero a ellos les tocó muy fuerte y esa situación causó ciertos problemas y conductas raras que él observó ¿era qué? Él trabajaba en ambulancias y esa experiencia... Paramédico de ambulancia. ¿Ah? Paramédico de ambulancia, si bien recuerdo, ¿no? Paramédico, anda, es la palabra. Eso le provocó ciertas experiencias y aparte esta cuestión del petróleo lo llevó a crear este guión. Pero bueno, también hay que darle crédito a uno de los productores, Byron Kennedy, que es el que se le ocurrió la idea del carro, del Pursuit Special, el Last el último de los V8. Era lo que tenía en mente desde que tenía 12, 13 años. Lamentablemente murió en el 83, pero sí alcanzó a hacer la 1 y la 2. Y hizo el carro. Es de esos carros que pues, tenemos junto con los cazafantasmas, el de Batman, etcétera, etcétera, etcétera. Emblemáticos. Muy emblemáticos. Y, bueno, hay que mencionar que pues como no tenían dinero, casi todas las cosas no tenían mucha protección. La escena al final de que, ahorita se la comenté a Jacobo, un motociclista, tienen que verla. Se cae en la nuca, en el cemento, y luego la moto que viene detrás de él lo golpea. Pega otra vez en la misma parte, en la nuca. Es impresionante, no le pasó absolutamente nada porque el casco era muy grande. Le pusieron... es que era Jackie Chan. Le pusieron espuma dentro del casco para que le cupiera y por eso se salvó.
Y me encanta la actuación de este villano Doc Otter, de Hugh Keith Barn, que es el villano también de Fury Road. Es impresionante la actuación, una gran presencia. Nada más con el simple hecho de que aparezca esta personalidad, me gusta ver la película. Se lleva la película por encima del personaje de Max, de Mel Gibson. Y nada más recordar la primera escena de acción en la que iba a chocar el carro contra un camión, una pipa, y le pusieron un cohete, pero se descontroló y en lugar de que chocara contra la pipa, se hizo esto, se fue para un lado y se fue derecho hacia los camarógrafos y de pura casualidad productores que estaban ahí para ver la escena y ya mérito se los echaba. Ya mérito se echaba en la película también. Pero bueno, a mí me gusta más esto. Ahora sí, sigamos con Mad Max 2. Jacobo. Pues casi todo lo que dice Edgar es lo que hace que la primera sea casi artesanal, ¿no? Sí. Sí, de hecho. Y eso es a lo mejor lo que es lo que agarra el gusto. Yo la verdad lo tengo que revisar porque, insisto, es la que menos he visto. Y como dice José Luis, a lo mejor la 2 me gusta más porque es la que más pasaba. Pero sí, yo insisto, en general la serie, yo sé que sí, la 3 se vuelve muy ñoña y es lo que he criticado mucho. Pero al final una de las cosas que me gusta es que por lo menos en toda esta serie hay una evolución. Hay una evolución muy interesante digamos, del aspecto en relación a la sociedad y cómo se va viendo. Y sí, digamos, un poco nada más por el contexto de la crisis petrolera, se da en el 73, curiosamente porque en el Medio Oriente empieza a haber una mayor producción de petróleo y ellos empiezan a condicionar y a crear un monopolio, y además de que estaban en guerra con Israel y no apoyaban a otros países que tuvieran ese, digamos, conexión con Israel. Entonces, y bueno, a México no le afectó tanto porque nosotros también empezamos a producir petróleo, pero es una crisis que va a extenderse hasta los 80 y que va a afectar mucho los procesos incluso de industrialización. La misma razón por la que Chernobyl aparece en Rusia es algo por el estilo. Y perdón si me pongo muy histórico, pero todo esto lo menciono porque al final es parte de un contexto donde esta historia precisamente aparece porque pues la gente empieza a ver, oye, y hemos visto un montón de futuros apocalípticos donde somos muchos, donde no hay nada, y qué pasa con los energéticos. Y ya empiezan precisamente a cuestionarse ese tipo también de futuro. Que es bien interesante porque si se pueden a pensar, Mad Max en ese sentido creo que sí crea un prototipo de futuro post-apocalíptico. Ya la 2 ahora sí, que va a ser súper parodiado, ¿no? Donde todos son así punks, donde hay facciones, estas facciones tienen diferentes creencias. Creo que eso es lo que ya tiene la 2, que precisamente la hace interesante, que la 1 todavía, digamos, pues eran pandillas, pero la diferencia entre una y otra tal vez eran los nombres y ciertas cosas. Y aquí sí ya hay hasta ciertos cultos, ¿no? Si mal no recuerdo, entre estas facciones. Creencias que se van formando, líderes que se van haciendo. Y en medio de todo esto está pues Max, que está, digamos, ahora, que bueno, sí apoyo mucho a José Luis, sí, cierto. Debió ser un tipo más rudo y a lo mejor como que lo hace un poco más humano. Pero pues al final pues era la parte de su visión heroica. De hecho, él empieza como un tipo que trata de sobrevivir solo, que creo que eso es lo que pasa ya en todas las secuelas, pero irremediablemente se tiene que ver inmiscuido en ayudar a alguien, ¿no? Y aquí es donde ya aparece esta facción a la que él apoya, donde aparece este niño raro con el boomerang, todo súper australiano, ¿no? Y luego eso ahorita que menciona Edgar, a mí me llama mucho la atención por esta visión del otro. Creo que aquí, yo no conozco mucha historia de Australia, pero no sé si se ubican que Australia tiene como que este estigma de que se dice que está fundado por criminales, ¿no? Porque se dice que era utilizado por las colonias británicas como prisión, y entonces eso como de una otra forma también es algo que se ve en la película. Eso, y ya en la 2, sí, la idea también de que, no sé, yo en cuanto al paisaje también creo que hay un cambio muy sustancial. Mientras en la 1 se ven todavía verdes y lugares y campos, aquí ya es el desierto, sí, que esa es una característica también del mundo australiano que a lo mejor acá lo hacen válido, porque también en otro tiempo, y sobre todo cuando empieza a ser ocupado por el mundo, digamos, europeo, su realidad y la lucha contra los aborígenes, que así les llamaban y que existían en Australia, siento que esto es como una especie de sátira de esa idea. Y a lo mejor estoy exagerando, pero en ese sentido veo como que lucha precisamente de grupos que se dan. Todo eso aderezado precisamente con la idea de carros, creo que lo que tiene esta que definitivamente por el presupuesto hace que la acción se vea súper, súper interesante, ¿no? Ya, y no nada más estamos hablando de autos, sino también sale como una especie de planeador, una avioneta, no sé qué. Total, en ese sentido creo que la 2 lo que tiene es eso.
y que ya te ponen a un Max, pues en este sentido desatado, pero sí teniendo que apoyar a un grupo por el cual siente empatía. Y a lo mejor es donde podríamos decir que está el problema. Pero bueno, eso es lo que yo recuerdo de esta segunda parte. Ya veremos eso. Bueno, José Luis. La 2 en particular es muy entretenida. Divierte bastante las persecuciones, divierte mucho el muchachillo. En un principio podríamos decir que divierte mucho el patiño que trae ahí al lado Max. Y también, pues, no sé, te quedas con esa sensación de que no vuelven a ver a Max. El que narra la historia es el mismo niño. O sea, te quedas con un muy, muy buen sabor de boca al final también, porque vuelve a terminar como la 1. El tipo se va, le importa un bledo todo lo demás, hizo negocio todo el tiempo, a pesar de haberles ayudado, hizo negocio, no pretendía hacer otra cosa, pero sí se ablanda en el trato con los malos. Ahí es donde se ablanda y es donde no me gusta lo que sucede. Sí me agrada la ambientación, me gusta más el vestuario de la 2, creo que está mejor logrado, aunque hay que reconocer que el de la 1 es el fundacional, el que te da la inspiración. Creo que hay menos inventiva en la 2 en cuanto al estilo de carros y al estilo de aparatos que de repente aparecen, porque en la 1 eso es algo bien interesante. Como que noto una especie de herencia inglesa en el tipo de aparatos que utilizan, lo cual lo vuelve muy divertido. Yo de repente he visto esas cosas extrañas de tecnología o de adornos en Kubrick. Y lo vi en Mad Max 1, pero no en la 2. Y una cosa que sigue gustando es que respetan la posición del volante en los autos, porque luego ya a la actual, ahí ya lo hicieron al estilo gringo, y bueno, podríamos después platicar de ella, desde luego, de la última de Fury, pero a mí no me gusta nada. Se me hace una ofensa para Mad Max. De hecho, para mí esa es una película independiente, es Fury, con la participación especial de Mad Max. No es Mad Max, perdónenme, pero no lo es y nos podemos agarrar bien chido para la otra. Pero regresando a la 2, esto es lo que a mí me gusta, ¿no? Lo que me gusta es que hay mejor vestuario, hay más entretenimiento, hay una idea muy, muy elaborada de lo que se está planteando aquí como defensa, como dice Jacobo, de grupos que están siendo pues atacados por otros que básicamente tienen la pretensión, quizá no de formar un estado, pero sí de formar un feudo, un estado particular, hay un territorio que controlar. El villano me parece que es muy mediocre. ¿Cómo se llama? Mungus o algo así. Among Us. Se me hace que es muy mediocre. Me gusta más al otro, al que por cierto lo amarran como perro durante un rato para que no haga tanto destrozo. Ese villano me gusta más. Y de repente me acordé que pues está furioso el cuate al que amarran ahí como perro, no recuerdo el nombre del protagonista ni tampoco del personaje, pero está furioso porque me recordó a Aquiles, le mataron al compañero. Está realmente furioso, ¿no? Es un mensaje ahí muy interesante y el líder, el humor, dice, comprendo tu dolor, pero tienes que calmarte, ¿no? Entonces, recuerdo a la Ilíada en ese sentido, o sea, un Agamenón medio malo para dirigir, medio bruto para la estrategia, y el otro realmente molesto, ¿no? Y el que es el que termina haciendo daño a la mera hora por las cosas que hace. O sea, acaba con el carro prácticamente, acaba con el carro emblemático, ¿no? Y eso da mucha tristeza porque el carro tenía su propio protagonismo. En fin, bueno, esa es mi interpretación. Ah, por cierto, la última de Mad Max me parece buena película, pero no creo que sea Mad Max. Es Fury. Es un spin-off. Sí, por la zona aparece Mad Max 3 ya sin el carro. Pero bueno, Emanuel. Algo que creo que podemos tomar en cuenta desde la 1 y también en la 2 es esto del fin del mundo, de cómo la gente pierde el control con respecto a algo, ¿no? Y ahorita que estamos viviendo esto, pues recuerdan lo que pasó hace algunos meses con respecto a las compras de pánico, de cerveza, de papel de baño y demás, ¿no? Y de gasolina también. Exacto, y también de gasolina, y en el que desgraciadamente este estado fue uno de los que más repercutió esto, ¿no? La compra de pánico de gasolina.
Así que pues no es tan alejado de la realidad lo que nos plantean estas películas distópicas por el origen de la franquicia con respecto al petróleo. Y vaya que en aquel entonces era nada más algo teórico porque como nos recordaba Jacobo, había un reciente boom con respecto al descubrimiento de yacimientos petroleros. Así que pues no perdamos de vista a dónde podemos llegar como humanidad ante ciertas circunstancias. A mí me parece muy curioso cómo es que George Miller lo mismo dirige esta franquicia que las del Puerquito Valiente, ¿eh? Que honestamente no lo recordaba hasta hace poco que yo decía, ¿no? ¿Qué más dirigió George Miller que no me acuerdo? Pues bueno, Happy Feet y Baby el Puerquito Valiente. Qué sensibilidad tan extraña de este director. Pero fíjense que es un director que me gusta y algo que no sabía y que leí en la semana es que quería en Mad Max 1 hacer una película como si fuera una película muda, pero en el que sí estuvieran hablando, ¿no? Para complementar con la cuestión de los diálogos. Como ya sabemos en la 2, los diálogos son casi inexistentes y al parecer en Fury Road, por cierto, ya se le hizo hacer una versión en blanco y negro. Y con esta máxima de Hitchcock, de que si una película está bien hecha, no importa que no se le entiendan los diálogos, tan solo la narrativa debe ser suficiente. Y por eso me gusta más Max 2 mucho, la narrativa que tiene. Y claro, ¿no? A estas alturas podemos darnos cuenta de que las persecuciones no fueron el mismo día, de que los encuadres pueden ser distintos, que el día a veces está nublado y a veces no, pero carajo, es lo de menos. La verdad es que disfruto tanto la película por las escenas de las persecuciones y la historia cumple bastante bien. En este momento de mi vida creo que Mad Max 2 es una de mis 10 películas favoritas. Algo que llama la atención también es que Mad Max 1 y 2 tienen el mismo metraje, ¿no? Poco más de 90 minutos y sin embargo, la forma en la que se sienten es bastante diferente. Les platico que cuando iban a estrenar Fury Road, reestrenaron Mad Max 2 en algunos cinépolis y cuando fui a verla, se me hizo la película cosa de 5 minutos. Y fue algo muy chido, créanme, ver en pantalla grande todas esas escenas de las persecuciones. Fíjate, José Luis, que no sé si no entendí bien tu comentario, pero creo que diferiría un poco, o quizá más bien, insisto, no lo entendí, porque comentabas algo con respecto a cómo se pierde algo de Mad Max en esta segunda parte. Y al principio, después de escandalizarme, dije, bueno, creo que difiero por esto, lo otro y aquello. Pero ahorita que decías que sí lo sigue haciendo por conveniencia, es que eso justo iba a decirte, fíjate, que al final no es que haya tenido un buen corazón el cabrón, ¿no? Es que lo hizo también por conveniencia, el hecho de ayudarles, y salvo su mejor opinión, le vieron la cara, porque el camión no traía el combustible, traía arena. Así que por eso esta risa un tanto sardónica que vemos minutos o segundos antes de que se acabe la película. Por eso no estoy seguro de por qué esta perspectiva ñoña en la 2, en la 3 sí estoy de acuerdo, ¿no? No nos golpes, Jacob, pero en la 3 sí es un tanto diferente, porque creo que el tipo sigue en sus cabales de que está ahí por interés, que se va a ir, lo madrean, lo regresan, bueno, les ayudo, pero ups, no está el combustible, ¿no? Pues la cara de hijos de, bueno, total. Y ya prosigue su camino. Creo que por eso difiero y creo que no hay una versión un tanto diferente de Mad Max. A fin de cuentas, si queremos verlo, la edad ya lo estaba ablandando. Vaya, algo que posiblemente lo vemos de forma un tanto más clara en la siguiente. Disfruto mucho también, obviamente, aparte de todos los stunts y demás, la estética punk. Y en eso sí coincido bastante. Nunca habíamos platicado, José Luis y yo, de Mad Max 2, por ejemplo, pero sí coincido por completo con esa visión de Aquiles y su, como decían en la película de Troya de Petersen, ¿no? Su primo, claro, el villano y su efebo, que cómo le llora, ¿no? A fin de cuentas es una relación romántica y claro, esta cuestión un tanto de, no sé ustedes qué piensen, de la subcultura, perdón, BDSM, por cómo se está encadenado el villano, Wasways, no me acuerdo cómo se llama, al final controlando ese enojo, pues, y sí es cierto, es el que más daño causa tanto al protagonista, al auto, claro, y a toda la palomilla de estos colonos que tratan de vivir en paz. Y finalmente, quiero decirles que aunque salen muy poquito, bueno, Papagalo y el Capitán Giro no tanto, pero aunque salen muy poquito otros personajes, creo que también son memorables. La Amazona, por ejemplo, cómo le lloré, porque se me hace un personaje que está por ahí revoloteando y al final, pues,
acaba con algunos pandilleros y finalmente la asesina, ¿no? Y muy curioso cómo es que el otro personaje, la persona con discapacidad, cómo es que trata de ayudar en sus posibilidades, le prende el lumbre, rompe la bolsa de orina para apagarse el fuego, trata de rescatar a la amazona, y cómo son arrollados los dos. Creo que esa crudeza de Miller es la que hasta la fecha me sigue provocando un gusto por esta película. Es una visión triste de la humanidad, sí, pero, pero qué estilo, ¿no? Momento de narrar. Muchas gracias, Emanuel. Pues fíjate que me hiciste recordar que Miller se hizo amigo de Kubrick gracias a Babe. Kubrick le llamaba por teléfono para saber cómo demonios hizo esas escenas, y a partir de ahí ya entablaron una amistad por teléfono nada más. Y pues hay que recordar que el éxito de la primera llevó a ser la 2 y ahora sí tenían más lana. La primera pues tuvo un éxito al estilo película independiente. La 2 ya ahora sí ya entra a Estados Unidos, ya ahora sí se hace famoso Mel Gibson. Ya con la 3 ya hay dinero hollywoodense. Hasta sale esta Tina Turner. Y pues es igual que José Luis, sí considero este villano mucho menor, muy sencillo, muy obvio. No tiene muchas complicaciones. Lo traicionan los músculos. Ándale, el segundo sí es más aterrador, pero al estilo He-Man, pero no. El segundo al mando es el que tiene más interés. Y tiene ahí esa situación de Aquiles que ya mencionaste. Y aparte, bueno, igual que todos ustedes, el diseño, la ropa, el estilo punk, hay que recordar pues que a partir de aquí ya todos, ya una gran estética de estilo punk, surgió un chorro de películas, un chorro de cómics, etcétera, etcétera. Hay que mencionar a Tangier, que también proviene de Australia, este famoso cómic, donde salió Hewlett, que es el que diseña gorilas. Pero bueno, oigan, ya estamos en comentario libre. ¿Qué quisieran comentar que se les haya olvidado de Mad Max 1 o Mad Max 2, más que nada? Yo quería aclarar lo del asunto. Sí, Emanuel, iba en ese sentido. El tipo de negociante, a lo que me refería es a que es más soft con los malos, con ellos en particular. A eso me refería. Oye, pues José Luis, fíjate que más que nada es Byron Kennedy, el productor, el que quería hacer el personaje duro. Y Joel Miller quería hacerlo suave. De hecho, por eso decidió tomar a Mel Gibson. Entonces, para cuando ya no está, como fallece en el 83, cuando hace la tercera, pues ya la hace súper ñoño. Pero regresa con la 4. Jacobo, ¿algo que quieres comentar? Pues sí, bueno, antes, yo sé que mi opinión de Mad Max 3 es impopular. Nadie me apoya en el mundo. Nadie. No tengo amigos que nadie, en serio, ¿eh? Así que no me ofenden porque todavía por sí. A lo mejor por eso me gusta, porque es muy ñoña. Y quería contar, es que lo que me gusta es que al final siento que hay una reconstrucción de la sociedad cuando llegan a Sydney y eso. Tal vez era eso, pero sí concuerdo con las críticas, sí. A 3, yo es un gusto culposo. La 2. Me gusta Sí, más la 1, luego sigue la 3 y luego sigue la 2. Ajá. La 4 pues ya es otra cosa. Bueno, ya somos dos. ya Edgar me apoya. Y otra cosa que quería decir es que antes, ya 2 comentarios nada más. Mad Max ha hecho mucho por el cine y ya ha tenido legados interesantes y también películas malas, porque estaba acordando ahorita, Waterworld es Mad Max en el agua. Sí. Sí. A mí me gusta más. Claro, no estoy defendiendo Waterworld, pero nada más para que vean qué tanto a veces se queda el cine sin ideas, que alguien dijo, ¿y por qué no ponemos a Mad Max en el agua y hicieron Waterworld? Muy buena película. Y la otra, ya saben, porque mi comentario de siempre, hay un videojuego que salió hace algunos años de Mad Max, nada despreciable. De estos juegos raros basados en películas con una historia aparte. De hecho, a lo mejor le puede gustar a José Luis porque aquí sí Mad Max es protagonista. Lo recomiendo, sí, y con eso me quedo. El juego de Mad Max salió para Play 4, creo que también Xbox. Bueno, muy bueno y con una historia muy interesante. Pero más allá que sea el protagonista, es el Mad Max duro. Sí, no tiene madre en el juego para matar gente, sí, y la forma como vas construyendo el carro, ¿cómo se llama? Las peleas precisamente, tanto en batalla frontal como en la carretera son geniales, recomiendo el juego. Y ahí si no hay beneficio para el protagonista, no hace nada. Así Fíjate que a mí lo que más me gusta de la 3 es el inicio.
Ah, empieza muy bien. Es el inicio cuando le quitan los camellos. Sí, porque en Bueno, la 2 se algo queda que sin carro. sí rescato de la 3 es, bueno, aparte del principio, pues es precisamente la cúpula, ¿no? Que también ha sido bastante parodiado hasta en caricaturas. Dale. Y la verdad es que el final sí me agrada, fíjense, porque es otra vez la figura de Max perdido por ahí, con vida, pero dejado ahí sin suministros y sin nada. Y dejo de esperanza que, si bien recuerdo, me corrigen si me equivoco, si me falla la memoria, que nos dice la narradora, de dejar siempre las luces prendidas con la esperanza de que los encuentre alguna vez, ¿no? Sí, Y sí. que se une con ellos. Esto se me hizo bonito. Sabemos de que el otro tipo, quién sabe si tenga la intención o no la tiene, pero pues anda seguramente perdido en todo ese wasteland, en todo ese páramo que ha estado presente en toda la franquicia. Y bueno, si alguna vez platicamos de la 4, ahí sí que nos agarramos, José Luis, a gusto para... Pero, a ver, espérense. ¿Quieren platicar la 3? Porque también tiene mucho. Y aparte a mí y a Jacobo nos gusta. Vamos directamente a la 4 para pelearnos con José Luis. La 3 y la 4 puede ser. La 3 y la 4. Como ustedes gusten. Fíjense que a mí me gusta mucho la 1 por esta cuestión, que la considero una película de horror, pues maneja los miedos, los miedos de la carretera y la gente salvaje que existe en la carretera. Y nos toca a nosotros vivir esto a partir del 2009 o un poquito antes en México. Ujú. Pues uno ya tiene miedo de salir a la carretera y no puedes pueblear, no puedes, no es tan fácil como antes. Antes sí, vamos a conocer México ahorita, pues no toca lo mismo. Entonces es algo que podemos vivir y que cualquiera podría apreciar. Y es algo que está latente en nuestra cultura actual. Emanuel, ¿comentarios finales? No, pues nada más agregar que a pesar de, sobre todo en las primeras dos, de los pocos medios, qué interesante cuando un buen director tiene una idea bastante clara en su cabecita con respecto a lo que quiere hacer, con respecto a lo que quiere lograr, y no importan tanto los medios, bueno, claro que son importantes, pero creo que George Miller demostró que tener una buena mano para filmar es también bastante importante. Por eso hablamos de la 1 y por eso en la 2, obviamente con un presupuesto que no se compararía en absoluta a otra clase de producciones de la época, ni qué decir de las actuales, pues logró lo que logró. Creo que es algo importante también de tener un guión bastante bien escrito. Perfecto. ¿José Luis? No, nada, pues, me gusta más la 1, también incluso por las persecuciones de carros, pero las dos están muy buenas. Que la 4 no sirve, dilo. Vean las. Vean la 4 también. Sí, y jueguen el juego también. Veanlas Sí, todas. claro. Bueno, pues muchas gracias. Estuvimos aquí platicando más. A ver qué sí. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye bye. Todos.